La Asociación Española de Derecho del Trabajo existió mucho más en el papel que la realidad, porque la función, aparte de honoraria que tenía el ser presidente de la asociación, que lo han sido, era un poco por orden escalofonal, era la relación con la sociedad internacional, los congresos y sobre todo con los congresos que se organizaban en América Latina. Yo entré a formar parte de la junta directiva de la asociación como vicepresidente en el año 1988 y permanecí en ella ya como presidente hasta el año 2004. Es decir, que he estado en la Junta un total de 17 años. La Junta inicial estaba formada por 5 personas. Como presidente Miguel Rodríguez Piñero, como vicepresidentes Juan Antonio Sagardoy y yo, como secretario general Francisco Carmona Pozas y como gerente Lourdes López Cumbre. Contábamos, además de nosotros 5, con un pequeño aparato o apoyo administrativo que constituían 2 personas. Se llamaban Juan Manuel Nuño Riesgo, que hacía las funciones de contable. Él era funcionario de la Seguridad Social, era una persona de una gran seriedad y una gran competencia, y una señora llamada Epifanía Ferrero Ramos, a quien todo el mundo conocía por Yani, que era una persona enormemente extrovertida y simpática y que nos hacía un gran servicio en la atención de los socios. Ellos 2 era el equipo de apoyo en los congresos. Sin ellos prácticamente no hubiéramos podido hacer nada. Cuando Juan Rivero, ese magnífico catedrático de Derecho de Trabajo tan recordado, falleció, hubo un periodo en que la presidencia de la asociación quedó abierto. Y a resultas de eso, pues yo tuve algunas conversaciones con algunos compañeros que me sugirieron la posibilidad de que yo me presentara. Pues mi vinculación a la dirección de la Asociación Española de Derecho del Trabajo tiene 2 fases. En primer lugar, tuve el honor de que Fernando Valdés, cuando se decidió a presentarse como presidente, me incorporase a su junta directiva en la condición de vicepresidente, y esto me permitió sin tener la responsabilidad máxima en la asociación, tener ya una dinámica del funcionamiento tanto interior como exterior de la asociación, y al propio tiempo de ir formando equipo. El fallecimiento de profesor Alonso García Elque hizo que asumiera yo esa función. Desde el punto de vista de escalafón lo hubiera correspondido a Efrén Borrajo, pero en el contexto del grupo y en el contexto también de las posibilidades de actuación. Yo en ese momento estaba en el Tribunal Constitucional, etcétera. La generación mía, Luis Enrique, yo mismo, Sagardoy, entre otros, pensamos que era necesario un cambio de generación.
no había tanta diferencia de edad, pero había alguna entre la generación de los Alonso y la nuestra, un cambio de generación en la asociación y crear realmente una asociación que tuviera vida, ¿no? Que tuviera... Bueno, realmente nosotros hemos tenido una gran continuidad. Es decir, ha sido un cambio, pues el cambio de presidente se hizo, yo creo que por cortesía de Miguel Rodríguez Piñero, porque no hubiera discutido nadie de la Junta que él fuera presidente hasta que dejáramos de asumir esa tarea, ¿no? Pero él fue el que me propuso, el que quiso hacer el cambio, y me da la impresión que no por descansar o por quitarse de encima una responsabilidad, sino más bien pues por compartir con otros miembros de la Junta. Sagardoy siempre, como sabes, es un hombre práctico y tampoco tenía particular interés. Mentiría si dijera que no me hacía cierta ilusión ser presidente de la asociación. Por algún tiempo, desde luego pensaba, y así fue, que sería un tiempo menor al que hasta entonces había pasado siendo vicepresidente. Pero no se puede hablar de la Junta de dos etapas, bajo la presidencia de Miguel y bajo mi presidencia, porque fue un continuum y no hubo grandes cambios salvo el puramente personal. La segunda etapa se corresponde con la finalización del mandato de Fernando Valdés y la decisión de presentarme para ya dirigir la asociación en mi condición de presidente, con lo cual ha sido un periodo considerablemente amplio que ha abarcado en su totalidad 9 años, y que en la segunda etapa hemos incorporado nuevas iniciativas, pero que eran una línea de continuidad con esa voluntad que tuvimos con el primer equipo de relanzamiento de la asociación, con un enfoque de que esta tenía que estar presente en el debate del derecho al trabajo y la seguridad social y en la actividad de los socios, no puntualmente una vez al año en un encuentro notable en cuanto a su trascendencia como era el Congreso anual, sino que fuéramos progresivamente organizando distintos seminarios que a su vez fueran organizados en colaboración con otros departamentos universitarios, y eso facilitase que la asociación tuviera presencia no solamente en el lugar donde anualmente se celebra el Congreso, no solamente en Madrid, sino a lo largo de todo el extenso territorio español. La conferencia de aquel año de la asociación y por tanto la elección se iba a celebrar en la ciudad de Badajoz. Yo, una vez que tomé la decisión de efectivamente presentarme, hablé con otros compañeros para saber si ellos querían participar en una candidatura que yo entendí conjunta, y efectivamente así lo hicimos. Concretamente yo hablé, y todos ellos aceptaron, con Jesús Cruz Villalón, con el que me reunía una muy vieja amistad y con al que tengo la máxima consideración personal y profesional. Luego entendí que era necesario alguna persona que representara a los profesionales de derecho al trabajo de la zona del Mediterráneo, y entonces tras conversaciones con algunos compañeros de allí le ofrecí a Remedios Roqueta la posibilidad de integrarse en la candidatura, y finalmente, y pese a que yo sabía que Magda Nogueira ya venía trabajando
en la asociación, a la que conocía también y con la que me ligaba una buena amistad, pues le ofrecí el mantenerse como secretario. El equipo que me acompañó ha sido un equipo en igual medida de profundización en lo que constituyó el grupo inicial con la presidencia de Fernando Valdés. Ya con Fernando Valdés estaba Remedios Roqueta, de la Universidad de Valencia, como vicepresidenta, y estaba Magdalena Nogueira como secretaria general, e incluso en aquel momento se incorporó Gemma Sobrino de la Universidad Complutense como gerente. Cuando yo accedo a la presidencia habíamos ya formado un equipo bastante compacto y de fácil entendimiento, y por eso consideré que era útil propiciar la continuidad de estas personas. De modo que al final mi junta directiva se conformó con pasar Magdalena Nogueira de la Universidad Autónoma a vicepresidenta, manteniendo a Remedios Roqueta como vicepresidenta, y incorporando a Ricardo Esteban en la Secretaría General. Se mantuvo Gemma Sobrino durante una primera etapa como gerente, y sucesivamente, ante necesidades personales de dejar la gerencia, Gemma Sobrino se incorporó Juan Carlos García Quiñones. Yo creo que logramos que personas que inicialmente no teníamos un contacto asiduo ni una relación estrecha, con origen en universidades muy dispares, como era la de Sevilla, la Autónoma de Madrid, la de Valencia, la Complutense o la Autónoma de Barcelona, pues fuéramos poco a poco repartiéndonos las tareas, sintonizando con facilidad, y el entendimiento entre nosotros a resultas del contacto constante, de la diversidad que estaba presente entre nosotros, no solamente, diría yo, que por el factor territorial, sino también por el elemento generacional, o el elemento generacional, o también incluso de género, de orientaciones en el terreno también de la investigación, modos muy distintos de hacer investigación unos y otros, acabara siendo un crisol en el que lo uno y lo otro se complementara, y supiéramos volcar esto en lo que era un proyecto que al final fue un proyecto común dentro de la Asociación Española de Derecho del Trabajo. Quiso ser un lugar de encuentro, y para tener un lugar de encuentro hacía falta organizar congresos. Entonces la misión primordial que Luis Enrique Sagardoy y yo asumimos fue organizar congresos. Y organizar congresos a través de las diversas relaciones que teníamos con empresas privadas y poderes públicos. Yo tenía un propósito por encima de cualquier otro, y ese propósito era regularizar la situación económica de la asociación, es decir, conseguir que la gente pagara las cuotas, y que las pagara con cierta puntualidad. Y la verdad es que la insistencia en ese punto, las comunicaciones permanentes, produjeron un resultado, si no satisfactorio, porque teníamos siempre un gran número, un porcentaje
significativo de morosos y ya directamente de gente que no pagaba. Incluso tuvimos que llegar al expediente, la verdad es que excepcional, de dar de baja a algunas personas que estaban allí, pues no se sabe por qué, pero que no tenían ninguna vinculación ni material ni espiritual con la Junta. Y ese fue un objetivo que yo creo que ha favorecido la situación actual, en la que, por lo que tengo entendido, el pago de las cuotas es mucho más fluido que cuando nosotros estábamos. Un segundo objetivo que no se llegó a plasmar en nada práctico, porque apenas teníamos medios, fue el de adecentar el local. Ahora hace tiempo que no voy por la sede de la asociación, pero te puedo asegurar que cuando nosotros nos hicimos cargo de ese piso en la calle de Blasco de Garay, pues realmente aquello era una leonera, tanto en cuanto al mobiliario como en cuanto a las paredes despintadas, desconchadas, sin un solo adorno que diera un poco de alegría o de vida. Algunas lámparas no eran más que una bombilla que recordaba las bombillas de las casas de los años de la posguerra española. Y entonces, bueno, ese objetivo pues sí se fue cumpliendo. En el acto de presentación de la candidatura, pues muy brevemente, pero sí intenté enunciar lo que podía constituir nuestro programa, que yo lo sinteticé y ahora lo recuerdo en pocas palabras. Se trataba de lograr que la asociación tuviera mayor visibilidad o la mayor visibilidad posible, iniciando o tomando iniciativas que no se concentrasen exclusivamente en la conferencia, en el congreso anual, sino que iniciaran otros caminos, jornadas de debate en distintas localidades españolas, la apertura de relaciones con otras asociaciones europeas, punto este que había iniciado Juan Rivero, y bien, ese es el programa que intentamos durante esa primera legislatura mía sacar adelante. Ya he indicado que había una idea fuerza en el proyecto de gestión por nuestra parte de la Asociación Española del Derecho del Trabajo, que era el revitalizar la asociación en el sentido de que tuviera una continuidad a lo largo de todo el año, con seminarios que complementaran el Congreso Nacional, que sobre todo el gran objetivo que se perseguía era el de lograr que los socios tuvieran identificada a la asociación como un referente para sus actividades de investigación y de proyección de su trabajo, y que hubiera una importante connivencia entre la directiva de la asociación y el conjunto de los socios, logrando que estos fueran mucho más activos en la participación en todos los proyectos que pusiéramos en marcha. Yo creo que este es uno de los resultados de los que nos sentimos más satisfechos, en el que desde luego conseguimos un incremento importante de la inscripción de socios, pero que sobre todo fue un cambio de carácter cualitativo. El hecho de la implicación de los socios, el hecho de que estuviéramos muy atentos a cualquier tipo de encuentro que organizáramos para participar, para presentar comunicaciones, y eso nos animó a embarcarnos
en otra serie de iniciativas que vimos que eran materializables, porque íbamos a tener respuesta al efecto. A veces uno tiene ideas y proyectos, pero que después se frustran porque no tienen la acogida o la resonancia correspondiente. Una ayuda que se reconoce muy importante del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, desde el primer momento, quiso asumir, no digo ningún protagonismo, pero sí un papel de apoyo financiero a la asociación, porque tenía interés. Estaban iniciando ya las primeras reformas del Estatuto de los Trabajadores, que dio lugar a la reforma de 1994. La concertación social estaba cambiando ya de tono, es decir, había por tanto un deseo de que hubiera un apoyo, entre comillas, científico, o un apoyo de estudiosos para el mejor conocimiento del derecho del trabajo en una España que ya se estaba insertando en Europa y que tenía modelos de referencia europeos, pero que también quería hacer modelos de referencia en Europa y modelos de referencia fuera de Europa, como efectivamente ocurrió. Yo destacaría la importancia práctica de dos de ellas. Por un lado, Juan Antonio Sagardoy. Juan Antonio Sagardoy, en momentos de una gran penuria económica, donde apenas nadie pagaba las cuotas y los pocos que las pagaban impuntualmente, con lo cual era inviable hacer cualquier programación económica, Juan Antonio Sagardoy era nuestro salvador. Él, a través de sus amistades, conseguía ayudas tan importantes como que las carteras que se utilizaran en el Congreso, alguna ayuda económica, fuera siempre a través de Juan Antonio. No nos hubiéramos atrevido a organizar congresos sin las amistades de Juan Antonio y, por supuesto, hay que decirlo, sin el apoyo que siempre tuvimos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como inicialmente se llamaba, aunque luego, como se sabe, ha tenido muy distintos nombres. También desde 1900 me parece que han sido 15 o 16 los nombres que ha tenido el Ministerio. Uno, Juan Antonio Sagardoy, y otra, Lourdes López Cumbre. Lourdes López Cumbre, como gerente, tuvo una actuación absolutamente protagonista. Es decir, era el alma de la asociación, era la persona que resolvía todos los problemas diarios, la persona que nos facilitaba cualquier dificultad que pudiéramos tener. Era la junta visible, era Lourdes López Cumbre. Nosotros nos reuníamos, digamos que, no digo anárquicamente, pero con una cierta informalidad, cuando había algo que decidir, ni siquiera una reunión periódica. Creo recordar que todos los meses nos reuníamos, y nos reuníamos como la asociación no tenía sede. Inicialmente nos reuníamos en el despacho de Sagardoy. Yo creo que en mi despacho nos reunimos de Gran Vía, nos reunimos solo una vez o dos, o sea que la mayor parte de las veces nos reunimos en el despacho de Sagardoy, hasta que conseguimos tener nuestra propia sede, que fue una de las grandes, yo creo que quizá la principal realización de la Junta formada por nosotros, bajo la presidencia de Miguel Rodríguez Piñero. La primera legislatura, evidentemente entre comillas, pues transcurrió en términos que yo puedo considerar positivos para la asociación. Yo creo que lo primero que debo hacer y quiero hacer es agradecer
a quienes me acompañaron en mi labor, la dedicación que prestaron, no digo la ayuda, sino la muy estrecha colaboración, de tal manera que las decisiones más relevantes siempre fueron adoptadas a través de la Junta Directiva. En este sentido, pues el primer año de esta legislatura, pues iniciamos lo que sigue todavía hoy vigente, que fue lo que llamamos la jornada del CES. Logramos poner en marcha el premio al mejor ensayo anual, pusimos en marcha la gestión de la revista Documentación Laboral con 3 números al año, que darle contenido a resulta de las actividades de la asociación no era fácil. Intensificamos los contactos con las asociaciones europeas, particularmente con la francesa, con la italiana y con la portuguesa, organizando anualmente el conocido como Seminario Euromediterráneo, que íbamos y seguimos girando y rotando anualmente en cada uno de los países, y al final de nuestra etapa igualmente logramos poner en marcha el encuentro ibérico entre España y Portugal. La renovación del derecho del trabajo desde un punto de vista absolutamente plural, es decir, plural en la propia dirección, que se procuró que fuera una dirección equilibrada tanto desde el punto de vista de los orígenes académicos o escuelas como desde la perspectiva ideológica, es decir, no coincidían la ideología del presidente, del vicepresidente, del presidente, y nuestra ideología no era la que funcionaba, sino las ideas la ideología de los jóvenes, los modos científicos de los jóvenes, de unos jóvenes que ya estaban abiertos a Europa, que ya estábamos facilitándoles, ayudándoles para que conocieran la realidad del derecho del trabajo de otros países, ¿no? Bueno, la presidencia se desarrolló, como te digo, como una continuación de lo anterior. Hombre, sí tengo la posibilidad de distinguir los 4 congresos, el 12, 13, 14 y 15, que se hicieron siendo yo presidente, porque el anterior, el 11, que fue el Congreso de Valencia, fue el congreso en el que hice lo que podríamos llamar, entre comillas, una pequeña campaña y un discurso electoral. La verdad es que fui elegido con una gran mayoría, no había rival, pero podía haber la gente inasistido o haber votado en blanco, y la verdad es que tuve un gran apoyo. Hicimos el Congreso de Santander, que fue el primero, el más difícil para mí de todos. Allí sí que la ayuda de Lourdes no solo no fue decisiva, sino que fue fundamental al hacerse en su propia casa. Pero por esa misma razón también creo que por vez primera la vi un poco atenazada por la gran responsabilidad, por saber cómo quedaría, qué pensaría la gente. Los medios económicos eran muy pocos, y al final creo que fue uno de los congresos que, al menos en los aspectos lúdicos, ha sido más esplendoroso. Luego vino el Congreso de Murcia, en el que tuvimos una ayuda muy intensa de los colegas, de los compañeros de Murcia, particularmente de Jesús Galeana, que se dedicó en cuerpo y alma a que el Congreso saliera bien, como efectivamente salió. Hicimos luego el de Oviedo, que tiene para todos nosotros el recuerdo. Fue en el año 2003 y
en el mes de febrero había fallecido el profesor Alonso Olea, con lo cual una gran parte de la inauguración de ese congreso se dedicó a resaltar la figura y la obra de Manuel Alonso Olea. Y finalmente otra de las grandes satisfacciones para nosotros fue el eco que tuvo una iniciativa que en principio vino del exterior, pero que al final se convirtió en muy nacional, como fue la conformación de la sección juvenil, que con un grado notable de autonomía, pero que igualmente con una sintonía muy estrecha con la Junta Directiva, pues ha tenido un recorrido muy intenso que ha permitido, sobre todo, al final ha permitido constituir lo que hoy en día es tan importante como son las redes de vinculación personal y profesional entre personas de la misma generación. En vez de hacer una directiva amplia, pensamos que lo mejor era una troika. Es decir, 3 personas que éramos amigos, que confiábamos cada uno en los otros, que no nos teníamos envidia ni celos entre uno de ellos, que cada cual tenía su personalidad, su manera de ser y en su... es decir, pues Sagardoy, pues, profesionalmente, pues era ya entonces un abogado de mi primera fila. El profesor era el profesor de la Villa, pues estaba en la Autónoma, tenía ya un equipo de personas importantes allí y hacía su labor académica, y al mismo tiempo pues también tenía una labor profesional, y yo que venía desplazado de Sevilla, pero que Madrid estaba en aquel momento en el Tribunal Constitucional, ¿no? Nuestras reuniones solían ser no muy largas, no muy breves, y basadas en propuestas, contrapropuestas y consensos, ¿no? Es decir, que se suscitaban ideas y se aceptaban. Es decir, como ocurre en todo este tipo de reuniones, pues a lo mejor íbamos pensando en A y al final todos acordábamos C, porque resulta que del cruce de opiniones y tal, dice, pues esto es mejor, esto es bueno, pues este puede ser ponente, este si no, este lo va a hacer mejor, este está más ocupado, etc. Es decir, eran reuniones por física, y también reuniones telefónicas, es decir, que muchos otros temas simplemente nos telefoneábamos. Teníamos junto a, digamos, al equipo directivo en sentido estricto, el señor Carmona como secretario, que ya era secretario de la asociación y tenía la experiencia previa de la asociación, una lista inicial de socios que se trató de ampliar considerablemente, y teníamos de gerente a Lourdes López Cumbre. Lourdes López Cumbre, aparte de una buena estudiosa de Derecho del Trabajo, una persona que tiene una gran capacidad organizativa, de relaciones, y que a nosotros nos quitó mucho trabajo. Manuel Alonso Olea, como ha ocurrido con otros maestros, pero yo creo que más con él que con ninguno, ha sido reconocido como maestro general. Es decir, Alonso Olea tiene, como decimos, también entre comillas, su propia escuela, sus propios discípulos, pero es muy difícil encontrar a un solo laboralista de cierta significación que no reconozca como casi propio el magisterio de Alonso Olea. Te puedo contar una anécdota que no tiene que ver con la asociación, pero que sí te sirve para ver con toda sinceridad
el impacto que a mí me causó su muerte. Una vez fallecido Alonso Lea, yo estuve todo el año 2003 en tantas cuantas conferencias di en instituciones privadas o públicas, dedicándole la conferencia a Alonso Lea. Y hablaré después, si tengo oportunidad, de el homenaje que le hicimos en un libro poco conocido, pero que yo creo que tiene una gran significación. Si hay un momento para ello, hablamos después de ese libro. En el Congreso de Oviedo contamos con la ayuda también intensa y decisiva del profesor García Murcia, que era entonces el director del área o del Departamento de Derecho del Trabajo. Empezamos a realizar esas reuniones periódicas con las asociaciones latinas. Entonces estaban solo la francesa, la italiana y nosotros. Luego se sumó la portuguesa. Teníamos la troika, funcionábamos un poco en plan de lobby, es decir, teníamos relaciones buenas con el gobierno del momento, o relaciones buenas con las partes sociales, con la COE, o con los sindicatos, relaciones con el mundo de la justicia del trabajo, es decir, obviamente con el mundo académico, y eso facilitaba mucho las tareas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el Congreso de Madrid, al acto de la cena, en la cena estuvo el presidente del gobierno. Es decir, del Congreso de Lleida, lo que más recuerdo, lo que más me quedó grabado, fue la conferencia de clausura que dio en ese congreso mi querido amigo y casi discípulo, según él reconoce, profesor Fernando Valdés. Fue una conferencia sensacional, como casi todo lo que él hace. Logramos mantener la financiación, el presupuesto necesario para seguir publicando las actas, conferencias y comunicaciones de los congresos, y también empezamos a dirigir, y eso fue algo relevante, la revista Documentación Laboral. La revista Documentación Laboral entonces tuvo algunos problemas con sus patrocinadores históricos. Abrimos un diálogo con el director de con la empresa editora más bien de la revista, y acordamos el que a partir de entonces Documentación Laboral se vinculara a la asociación. A través de Documentación Laboral hemos publicado buena parte de las conferencias dadas a lo largo de estas actividades diferentes al Congreso, es decir, jornadas en el CEO o en otros lugares del territorio nacional. La idea desde el principio era que ese piso tuviera una obra, se hiciera una obra de reforma, que luego, que mientras se estaba pagando la hipoteca no era posible, ¿no? Yo espero que ahora la nueva situación permita pues que se haga esto, ¿no? Es decir, que haya un centro un club de juristas del trabajo, ¿no? Es decir, para poder hacer un sitio para reunirse cuando
un sitio independiente de reuniones que no fuera puramente, digamos, de académico universitario y que también permitiera a los jóvenes, a las jóvenes generaciones encontrarse. Como acto especialmente emotivo, el que organizamos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza en recuerdo, en memoria de Juan Rivero, en la que yo tuve la inmensa oportunidad de intervenir, y luego las intervenciones de otros compañeros también se publicaron. La siguiente, una vez concluido este primer mandato, me presenté a un segundo mandato. El congreso tuvo lugar en San Sebastián y ahí salí elegido por amplia mayoría. No hubo votos, apenas hubo votos en contra. Quiero recordar que fueron 2 o 3 y no hubo abstenciones, y además hubo una alta participación no solo de los asistentes, sino también de los votos por correo. Había abogados, inspectores de trabajo, que los inspectores de trabajo han tenido un papel histórico en la génesis de nuestra doctrina de del trabajo. La revista de trabajo de aquella época, pues, una revista que buena parte hecha por inspectores, ¿no? Es decir, no digo que todas sus contribuciones fueran muy buenas, pero ya fueron una especialización en esto. Es decir, hacer una asociación en que no puramente académica, permitiendo la entrada de profesionales, la entrada de funcionarios, la entrada de sindicalistas, la entrada de gente del mundo de las asociaciones empresariales, y para abordar la realidad de los temas y para abordar el futuro de los temas, es decir, la proyección hacia adelante de derecho del trabajo. Es decir, apenas transcurridos 2 años de la reelección, un periódico nacional, yo había sido elegido por el Congreso de los Diputados como magistrado del Tribunal Constitucional. Un periódico oficial sacó en portada la incompatibilidad que comportaba el puesto de presidente de la asociación con el Tribunal Constitucional. El Pleno sacó una nota diciendo que no había incompatibilidad alguna y que por lo tanto entendían que no tenía que renunciar a mi condición de presidente. No obstante, 5 meses después, y dado que ese periódico nacional seguía efectivamente sacando noticias que me obligaban constantemente a desmentirlas porque no tenían ningún fundamento, 6 meses después pues decidí renunciar a la presidencia de la asociación, lo que sin duda ninguna para mí fue el peor momento, porque yo me encontraba muy contento, con muchas ganas de proseguir esa tarea de dotar de visibilidad a la asociación. Mirado como presidente es haber hecho una realidad, una asociación como una realidad vivida, no solamente como un tema formal que organiza algunas cosas, pero que una realidad vivida, porque una asociación es una asociación de personas, es decir, un colectivo que se reúne, y haber permitido dar continuidad a esa asociación hasta el tiempo presente. Es decir, que no digo que sea herencia nuestra, ¿no? Pero que de alguna manera pusimos los
dimos los primeros pasos para que la asociación pudiera continuar y seguir. Hay asociaciones científicas de derecho en materia jurídica que son muy elitistas, ¿no? Es decir, por ejemplo, la Asociación de Constitucionalistas, la asociación de tal, que se reúnen como cerrados, publican sus libros y tal, pero que a la que le falta, digamos, esa base social. Es decir, a nosotros se planteó el tema de que si podían entrar graduados sociales. Digo, bueno, ¿por qué no entrar? Pues porque no pueden entrar graduados sociales en nuestra asociación. No hay muchos, pero hay algunos. ¿Por qué? Pues muchos, primero porque ellos van a aprender con nosotros, y segundo porque ellos en algunos temas nuestros saben más que nosotros. ¿Cuál fue la mayor satisfacción? Yo creo que logramos, y utilizo el plural de manera deliberada, logramos los miembros de la Junta que la asociación tuviera mayor visibilidad. Además, yo fui nombrado el presidente para Europa de la Asociación Internacional de Derecho del Trabajo, y siempre que se celebraron congresos internacionales, algunos de los miembros de la Junta Directiva estuvieron presentes. Probablemente el acto más relevante, la iniciativa más relevante que tuvo lugar durante el periodo de mi mandato fue el Congreso Europeo de Derecho de Trabajo, que celebramos en Sevilla, con una asistencia que superó los 400 participantes, en que vinieron profesionales del derecho de trabajo, profesores, jueces, abogados, tengo que decir, de todos los continentes. Vinieron algunos australianos y neozelandeses, muchos latinoamericanos y de Estados Unidos, y por supuesto de la mayor parte de los países europeos. Creo que aquel Congreso Europeo fue un éxito del que podemos estar todos satisfechos. Logramos un muy intenso patrocinio por parte de la Junta de Andalucía y, además de eso, por el Ministerio de Empleo y por otras entidades que nos financiaron. Yo quiero aquí recordar la ayuda que, por ejemplo, nos prestó siempre la Fundación de la Caixa y la fundación del hoy desaparecido Banco de Cataluña. Yo creo que el éxito que yo puedo tener hoy es que estoy ahí como secretario de la Asociación Española de Trabajo. Es decir, que la asociación siga, que esté en manos de gente joven, que esté en manos de gente dedicada a ella, y que siga siendo un punto de encuentro neutro, pluralista y abierto. Esa pregunta es muy delicada. Yo considero que en esta materia hay que ser muy respetuoso con quien te sucede, quien toma las riendas a partir de ti, de la gestión de la asociación. Me hubiera gustado cerrar el segundo mandato. Como antes expuse, no fue posible, y desde un punto de vista funcional, pues me hubiera gustado llenar un poquito más las arcas
de la asociación. Probablemente eso no fue posible porque los últimos años de mi presidencia coincidieron con restricciones presupuestarias. Nuestro principal patrocinador, que era el Ministerio entonces de Trabajo, ahora de Empleo, pues decidió recortar las ayudas que nos venía otorgando desde tiempo histórico, con lo que digamos se produjo una reducción de las disponibilidades económicas de la asociación. Me hubiera gustado tener esas disponibilidades para el logro de dos fines. Primer fin, hubo un proyecto, una iniciativa de reformar la sede de la asociación que no logró hacerse. Sigue pendiente, yo creo que es uno de los objetivos pendientes de la asociación, pero para eso se necesita presupuesto. Entonces la Junta Directiva entendió que no era oportuno volverse a endeudar porque estábamos todavía pagando el préstamo hipotecario de la adquisición de la vivienda y por tanto tener dos préstamos bancarios podía significar una incomodidad para la asociación exagerada, no se trataba de eso. Y en segundo lugar porque me hubiera gustado también, además de las dos jornadas que veníamos celebrando, la del CES y la ambulante, la que se celebraba, pues cada trimestre haber realizado una jornada fuera de Madrid. Pero para eso se necesita evidentemente disponer de recursos. Quiero desde aquí agradecer muy sinceramente a todos los asociados que durante la época en la que yo fui presidente, me parece, supongo que luego también, cuántas veces se solicitó su colaboración para dar conferencias, para escribir artículos, lo hicieron gracia et amore, es decir, la asociación no pagó un solo duro, un solo euro por esa colaboración. Logramos, por otra parte, algo importante que fue normalizar el pago de las cuotas, lo cual también es relevante porque cuando llegamos había, digamos, algunos compañeros morosos y cuando me marché yo creo que prácticamente se había producido una normalidad en el pago anual de la cuota que no elevamos. No sé si sigue siendo la misma, pero parece que sí, mi memoria me flaquea, pero en todo caso, insisto, me hubiera gustado, eso es lo que me hubiera gustado realizar para, vuelvo a repetirlo, mejorar la sede física de la asociación y efectuar un mayor número de actividades con esa finalidad que es la que creo constituyó el eje central de nuestra dirección y mi presidencia, que fue el lograr que la asociación tuviera mayor visibilidad. Hombre, a mí me cogió, me parece ya, yo que no me acuerdo ahora mismo el año en que fui presidente, es decir, pero parte de esos años ocupé la presidencia del tribunal. Y yo lo que me quedó es que en esos años
no pude dedicarle a la asociación la dedicación que a mí me hubiera gustado darle. Por eso insistía en Luis Enrique, en que acordamos desde el primer momento que hubiera, es decir, que estar cada uno 3 años. Lo que pasa es que luego, cuando le tocó a Juan Antonio Sagardoy, yo creo que él no tuvo mucho interés en seguir, porque sabía que no iba a poder ya contar con nosotros tanto como nosotros habíamos contado con él. Yo creo que en general nuestra dinámica era de una carga de trabajo tan intensa que dificultaba pensar en nuevos proyectos, teniendo en cuenta que se trataba de una directiva reducida en número, es decir, 4 o 5 personas dan de sí lo que dan de sí. No obstante, siempre hay cosas que uno intentó y no logró. Y a lo mejor no logró porque no tuvo la habilidad de ponerlo en marcha, o bien porque era una idea desacertada. Pero sí me gustaría, cuando menos, mencionar 2 cosas para también que quede claro que no alcanzamos todo lo que nos hubiera gustado. Y a estos efectos diría, uno, la asociación, como no puede ser de otro modo, tiene una impronta académica muy notable. Y el resultado, primero, se encuentra en que la inmensa mayoría de sus socios son profesores de universidad especializados en el ámbito del derecho del trabajo y de la seguridad social. Sin embargo, los estatutos no lo restringen al ámbito universitario y contempla que cualquier profesional especializado en el ámbito del derecho del trabajo y de la seguridad social tiene las puertas abiertas a la asociación. Pero en la práctica son un número muy reducido los que se encuentran incorporados, provenientes de la judicatura, de la inspección de trabajo, del funcionariado especializado en la administración laboral, de la abogacía laboral y cuantas actividades uno pueda pensar que están conectadas con el derecho al trabajo y la seguridad social. Y yo creo que eso nos faltó por hacer, buscar el gancho de interés y de motivación a que el resto de los profesionales compartieran lo que es la actividad más estrictamente universitaria. El otro proyecto que nosotros intentamos pero no logramos plasmar fue el de poner en marcha un premio a la mejor tesis doctoral, que sorprendentemente en un pasado había distintas instituciones, sobre todo de carácter público, que otorgaban premios de estas características y que eran además un puente de lanzamiento y de primera proyección de las nuevas generaciones, le abría paso a la publicación de la tesis. Y esto fue desapareciendo y nosotros pensábamos que podíamos rescatarlo a través de la asociación. Pero no nos atrevimos a hacerlo porque probablemente era difícil alcanzar la masa gris suficiente de candidatos para lograr que el premio tuviera continuidad.